Hola a todos y bienvenidos a una nueva explicación detallada. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto que es verdaderamente profundo y de hecho totalmente indispensable para entender las Escrituras, la teología del pacto. Ahora, lo sé, a veces escuchamos la palabra teología y suena, no sé, como algo súper académico, reservado para eruditos en bibliotecas polvorientas. Pero la realidad es que el concepto de pacto es algo que todos nosotros ya comprendemos instintivamente en nuestro día a día. Y según la enseñanza reformada que vamos a desempacar hoy, esta es exactamente la misma estructura que Dios utiliza para relacionarse con la humanidad. A ver, piénsenlo un momento. Vivimos inmersos en pactos, ¿verdad? Consagramos nuestras relaciones más íntimas, como el matrimonio, haciendo votos súper solemnes. Estructuramos toda nuestra economía con contratos laborales o de negocios. E incluso, a nivel de sociedad, nos regimos por pactos constitucionales. Son acuerdos que definen la relación entre el gobierno y los ciudadanos, con estipulaciones y derechos clarísimos. Bueno, de la misma manera en que nosotros usamos estos acuerdos formales para estructurar nuestras vidas, las fuentes nos muestran que Dios utiliza los pactos literalmente como el plano maestro definitivo para estructurar su relación con nosotros. Es su manera de establecer promesas, obligaciones y términos súper claros. Muy bien, entremos en materia. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos los pactos de la vida. Segundo, el pacto de redención. Tercero, el pacto de obras. Cuarto, el fracaso del primer Adán. Quinto, el pacto de gracia. Y finalmente, la obediencia perfecta de Cristo. Arranquemos. Número 1. Los pactos de la vida. Teología contra religión. Antes de intentar comprender cómo funcionan estos pactos divinos, primero necesitamos establecer un buen fundamento. Y para eso hay que hacer una distinción súper aguda entre lo que es la religión humana y lo que es verdaderamente la teología. En su libro No hay lugar para la verdad, el Dr. David Wells lanzó una advertencia bastante severa. Él decía que la teología en la vida moderna está desapareciendo y siendo reemplazada por una religión centrada en el hombre. Por un lado tenemos la religión, que es más bien un estudio sociológico. O sea, estudia cómo se comportan las personas, sus ritos, sus necesidades psicológicas. Un ejemplo bíblico clásico de esto es el becerro de oro en el Éxodo. Los israelitas estaban siendo increíblemente religiosos. Cantaban, adoraban, hacían fiesta. Pero claro, su religión era idólatra. Estaba centrada en su propia necesidad de tener un Dios tangible que pudieran controlar. Por otro lado, la verdadera teología está centrada única y exclusivamente en Dios. Por algo en la Edad Media le decían la reina de las ciencias, porque francamente, el estudio de la humanidad solo tiene sentido a la luz de nuestro Creador. No se trata tanto de nuestro comportamiento, sino de estudiar el carácter original de Dios. Y lo que es realmente fascinante es cómo este enfoque teológico, centrado en Dios, le da forma a nuestra comprensión de toda la Biblia a través de la idea del pacto. Un pacto se define como un acuerdo divino soberano. Ojo aquí, no es una mesa de negociación entre iguales, para nada. Es Dios, en su soberanía, estableciendo los términos, las promesas y las obligaciones. En la enseñanza reformada, el pacto no es solo un tema que aparece de vez en cuando, es el marco estructural, la llave maestra que interpreta absolutamente todo el plan de redención a lo largo de los dos testamentos. Número 2. El pacto de redención, un acuerdo en la eternidad. Esto nos lleva al primero de los 3 grandes pactos. Y prepárense, porque este primer pacto no comienza en el jardín del Edén, ni siquiera involucra a la humanidad directamente al principio. Ocurre allá, en la eternidad pasada. Estamos hablando de un acuerdo dentro de la misma Trinidad. Fíjense en la perfecta armonía y unidad de propósito que existió desde la eternidad. Primero, el Padre diseña el plan de salvación y envía. Segundo, el Hijo acepta voluntariamente y cumple toda esa obra redentora. Y tercero, el Espíritu Santo es quien aplica esa obra a las personas. Esto es vital, porque destruye por completo ese mito popular. ¿Saben esa idea de que hay un Dios Padre cósmico súper enojado, a punto de fulminarnos, y un Hijo reacio que tiene que rogarle para calmar su ira? Eso no es así. La cruz jamás fue un accidente ni un plan B improvisado. Fue el resultado directo de un pacto eterno y unificado dentro de la mismísima deidad. Pasamos a la sección 3, el pacto de obras, la prueba en el paraíso. Con ese pacto eterno ya establecido en el cielo,
Adelantemos un poco la línea de tiempo histórica hasta la creación del mundo. Dios forma la humanidad, la coloca en el paraíso, y ahí es donde entra en vigor el segundo gran pacto. Este pacto se hizo inicialmente con Adán y Eva, pero es crucial entender que Adán estaba actuando como el representante legal de toda la raza humana, y los términos eran increíblemente estrictos. Básicamente, si había una obediencia perfecta a la ley de Dios, la promesa era pura bendición y vida eterna. Pero, por otro lado, cualquier tipo de desobediencia traería consigo la ineludible promesa del juicio y la muerte. Dios fue muy claro: el día que comas de él, ciertamente morirás. O sea, el destino de absolutamente toda la humanidad dependía literalmente del comportamiento o de las obras del primer ser humano. Era todo o nada. Lo que nos lleva al número 4, el fracaso del primer Adán, quebrantadores del pacto. Todos aquí sabemos cómo terminó esa historia en el Edén, ¿verdad? Y esto introduce a una realidad teológica bastante sombría, pero que es totalmente necesaria de asimilar. El punto crucial es este. En el instante en que Adán desobedeció, hizo añicos el pacto de obras. Y como él nos representaba a todos nosotros, al fallar, trajo el juicio sobre toda su descendencia. Como lo dicen claramente las fuentes, el mundo entero está poblado por quebrantadores del pacto. Podemos ignorarlo, podemos burlarnos de esta idea en nuestra cultura moderna, pero la realidad es que no podemos anularlo. La única razón por la que todos somos culpables ante el Creador es que hemos heredado esta ruptura. Todos, sin excepción, hemos fallado en mantener las obligaciones que como criaturas le debemos a Dios. Sección 5. El pacto de gracia. El plan de rescate divino. En este punto exacto de la historia, basándose estrictamente en los términos del pacto de obras, Dios tenía todo el derecho legal y moral de destruir a la humanidad por completo, y francamente, eso habría sido justicia perfecta. Pero justo aquí es donde presenciamos el giro narrativo más grande y hermoso de toda la Biblia. En lugar de traer destrucción, Dios condesciende e inicia una misión de rescate monumental. Veamos cómo se desarrolla esto en la línea de tiempo. Inmediatamente después del desastre en el Edén, Dios instituye este pacto de gracia. Él cubre la desnudez de Adán y Eva y les promete un redentor. Ahora, hay un error súper común hoy en día que es pensar que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley y luego en el Nuevo Testamento por pura gracia. Falso. A lo largo de toda la historia bíblica, la salvación siempre ha sido por gracia. Piensen en Abraham. Él fue justificado por la fe al mirar hacia adelante, confiando en la promesa del Mesías que vendría. Nosotros hoy simplemente miramos hacia atrás, hacia el cumplimiento en la cruz. La única diferencia real es entre la promesa y el cumplimiento histórico. Pero el mecanismo para ser salvos siempre ha sido la gracia. Ahora, a ver, prepárense para esto. Hay una cita del Dr. R.C. Sproul que probablemente les dé un pequeño infarto teológico. Él dice lo siguiente: en última instancia, la única forma en que alguien es justificado delante de Dios es por obras. Pausa. ¿No acabamos de decir que la salvación es por gracia y por fe? Tranquilos, por favor, no quiten esta explicación todavía. Dejemos que esta tensión flote un segundo en el aire, porque cuando resolvemos el misterio de esta frase, encontramos el mismísimo corazón del Evangelio. Y la respuesta está en nuestra sección número 6, la obediencia perfecta de Cristo, el rescate del nuevo Adán. La clave para entender esa frase tan chocante es saber que el pacto de gracia no cancela las exigencias del pacto de obras. Para nada. Lo que hace es proveer a alguien más que cumpla esas demandas en nuestro lugar. Y ese alguien es Jesucristo. Esto ilustra de una manera súper brillante la asombrosa simetría que tiene el plan de Dios. Comparemos las dos figuras. El primer Adán, con su desobediencia, trajo ruina total y quebrantó el pacto. Pero luego, el Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como el nuevo Adán. Jesús entra a nuestro mundo, se somete a las mismas pruebas humanas, pero a diferencia del primero, Él ofrece una obediencia absolutamente perfecta. Él cumplió cada pequeña exigencia y demanda de la ley moral de Dios, algo que nosotros y el primer Adán fuimos incapaces de hacer. Así que, aquí está la resolución del asunto. El pacto de obras nunca bajó sus estándares. Dios siempre exigió perfección absoluta. Pero Jesucristo vino y cumplió ese pacto de forma impecable.
Y la hermosura de la gracia radica en esto, que sus obras perfectas, nos son imputadas a nosotros, es decir, se ponen en nuestra cuenta bancaria espiritual, por así decirlo. Entonces, volviendo a esa cita que casi nos da un infarto, sí, efectivamente somos salvos por obras, porque Dios exige obras perfectas, pero somos salvos única y exclusivamente por las obras de Jesucristo. Somos salvos por gracia, precisamente porque el trabajo duro que nos salva no fue nuestro, sino de nuestro sustituto perfecto. Todo esto nos deja con una aplicación práctica y vital. Hay que plantearnos algo muy serio. ¿En qué obras están confiando ustedes hoy? Es súper fácil, casi natural, recaer en esa religión centrada en nosotros mismos, pensando que nuestro buen comportamiento, si nos portamos bien, va a borrar nuestras faltas ante el Creador. Pero entender la realidad de estos 3 pactos nos libera de esa carga que sinceramente es aplastante. Nos recuerda que jamás podríamos ganarnos el cielo con un currículum manchado, y nos invita a descansar completa y gozosamente en la obediencia perfecta del nuevo Adán. De verdad espero que este análisis desanime a maravillarse mucho más ante el asombroso plan de rescate que Dios diseñó. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y sigan cultivando esa curiosidad teológica.